Edward Lee Thorndike fue uno de los psicólogos más importantes de la historia de la psicología y pionero de la psicología experimental animal. Nació el 31 de agosto de 1874 en Williamsburgo, Massachusetts, y murió el 9 de agosto de 1947 en Montrose, Nueva York. Entre 1893 y 1895 realizó sus primeros años de formación universitaria en la Universidad Wesley en Cornell. Postuló tres de las leyes de aprendizaje. La ley de efecto. Tendemos a repetir aquellas conductas a las que siguen consecuencias agradables y a no hacerlo cuando las consecuencias son desagradables. Ley de la predisposición. La satisfacción y la molestia depende del estado del organismo en el momento que actúa. Ley del ejercicio. Se asocian de los estímulos y respuestas, dependiendo de las prácticas repetitivas, considerando también lo señalado por la parte del efecto, que haya respuestas que obtengan la satisfacción o eviten las molestias. John Browdis Watson nació en Greenville, de Carolina del Sur, en 1894. Ingresó a la Universidad de Furman de Greenville, en donde cursó estudios bíblicos, griegos, latín, matemáticos y fisiológicos, la cual comprendía la psicología, donde tuvo como maestro a Gordon B. Moore, quien introdujo a Watson a los trabajos de Wundt, Tischner, James y los funcionalistas de Chicago, después de obtener grados de maestro en 1899. Las primeras de las investigaciones de Watson fueron la relación entre la conducta de la rata en crecimiento y el desarrollo del sistema nervioso, para la cual entrenó ratas de distintas edades para que corrieran alrededor de una gran caja, cruzaran por una tabla o corrieran por un laberinto. Observó a las ratas jóvenes que eran capaces de aprender a encontrar el camino alrededor de la caja, cruzando la tabla para encontrarse a sus madres. Pero en el caso del laberinto se quedaban dormidas, mientras que las ratas mayores aprendían rápidamente a encontrar el camino de salida del laberinto, con lo que concluyó que existen los cambios significativos en la vida. El neoconductismo. Recordemos que el conductismo de la mano de Watson y que imperaba alrededor de los años 20 inició como una propuesta contra el estructuralismo y funcionalismo, las cuales son predominantes en la psicología norteamericana de la época. A partir de los años 30 surge un nuevo grupo de psicólogos norteamericanos denominados neoconductistas, quienes buscan la forma de modificar el conductismo de Watson para reformar o completar lo que a su parecer sean sus principales carencias. En ese orden de ideas, el conductismo de Watson se modificó y expandió. Sin embargo, los neoconductistas conservaron su rechazo a la conciencia, su definición de psicología como ciencia de la conducta y su insistencia en aplicar una metodología que permitiera obtener datos objetivos y observaciones. Siguiendo con Hottersall, una de las primeras preocupaciones de los neoconductistas era el nivel de análisis conductista que debían utilizar, las cuales son molar, es decir, preocuparse por los actos positivos y la cognición, o bien molecular. Estos es buscar una unidad de análisis conductista similar al arco reflejado de los fisiólogos. En ese sentido, la fuente ETAL señala dos grandes orientaciones reconocidas dentro del grupo de neoconductistas, las cuales son conductismo metodológico, representado por las figuras de Tolman y Hull, caracterizado por quererle dar una mayor base teórica a las propuestas de Watson, sin dejar de lado la objetividad metodológica que señalaba, y el conductismo radical, que es representado por la figura de Skinner, como una reacción contra lo que a su juicio era un exceso en la teoría sostenida por el conductismo metodológico y, por consiguiente,
un regreso al plano de lo observable, en el que Watson había querido situar la indagación psicológica. Burgos Frederick Skinner fue una de las figuras más importantes de la psicología del siglo XX. Con sus aportaciones a la psicología experimental, su método de condicionamiento operante y la teoría del aprendizaje contribuyó grandemente a la formulación de las posiciones conductistas de su época, haciendo también aportaciones importantes en diversos campos de aplicación como son la educación, la intervención y la psicología. Nació en Susquehanna, Pensilvania en 1904, estudió lengua y literatura inglesas en el Hamilton College. Posteriormente, dado que no encontró oportunidades para convertirse en escritor, influenciado por algunos escritos de Watson y Pavlov, decidió ingresar al posgrado en psicología de la Universidad de Harvard, obteniendo su doctorado en 1931 con la tesis El concepto del reflejo. Señalan algunos principios fundamentales del condicionamiento operante de Skinner. Por ejemplo, está el principio del reforzamiento, principio del castigo, principio de la extinción, principio del control del estímulo y principio de la programación de los reforzamientos.